Estás escuchando el podcast de Romanos 1:16 con J.P. Martínez. Una enorme cantidad de cristianos le tienen miedo a la gracia de Dios. Vamos a ser muy francos. Miren, al hablar de la salvación por la fe, tienen estos cristianos sumo cuidado, pero mucho cuidado, como si estuviesen operando en un quirófano, de advertir que aunque las obras no salvan, dicen, las obras son una evidencia necesaria para corroborar la eficacia de nuestro llamamiento y la autenticidad de nuestra respuesta salvífica al mensaje del Evangelio. Los peros de los protestantes, arminianos, calvinistas, católicos romanos, etcétera, etcétera, se multiplican y prácticamente en 9 de cada 10 sermones que yo he escuchado sobre la gracia de Dios para salvarnos de la condenación eterna, hay 1, 2 o más peros que el predicador pone cuando habla de la gratuidad de la gracia. Un predicador puede pasarse 1 hora hablando de la gracia bíblicamente para concluir echando por tierra todo lo dicho al hacer de las obras de perseverancia, sumisión, obediencia y compromiso con Cristo una condición necesaria de nuestra salvación final. Esto ocurre tanto a nivel popular como académico, por aquello de que alguien diga, no, es que eso pasa allá en la academia o es que eso pasa acá en las iglesias locales. Pocos son los maestros de teología que se atreven a hablar de la gracia como algo incondicional. Ahora mismo hay de hecho toda una teología de salvación condicional remasterizada desde una redefinición del don gratuito de Dios que ahora es dado presuntamente por Dios con la intención de que sea regresado de parte del hombre pecador algo a cambio. Es una transacción. Sperry Chafer decía que la gracia que salva no es una transacción. Bueno, pues ahora hay académicos diciendo que sí lo es. ¿Y qué das a cambio como pecador a cambio de tu salvación? Pues das tu obediencia, tu sumisión, tu compromiso o tu rendición. El regalo ya no es exactamente un obsequio de gracia, sino un trueque. Dios me da y yo le doy. Y dicen que esa es la dinámica de la gracia en la salvación. Hablando de predicadores en iglesias locales, escuchen por ejemplo esta conclusión de Lucas Alemán acerca del fruto en la vida cristiana. Si no hay en ti un esfuerzo diligente por vivir una vida diferente, si no hay en ti un esfuerzo constante todos los días por vivir una vida santa, eso es una evidencia en sí mismo de que nunca hubo un nuevo nacimiento. No has nacido espiritualmente, estás muerto todavía. Tú no tienes la fe de un cristiano. ¿Por qué? Porque la fe de un cristiano obra para el amor, obra en santidad. Y esta afirmación puede ser muy dura para ti, pero dura o no es sencillamente una afirmación bíblica. Ahora escuchemos lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 8. Acompáñeme con su vista, si tiene usted su Sagrada Escritura, puede abrirla y seguir esta lectura. Dice lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, de acuerdo con el apóstol, una vida de fruto espiritual es producto de la diligencia personal del creyente. El fruto espiritual, amigos, no es automático. El cristiano debe añadirle cosas a su fe, tales como virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. El verso 8 dice literalmente
que ocuparse en construir esta clase de vida con diligencia no nos dejará estar ociosos ni sin fruto. Cualquier lector promedio puede reconocer que aquí hay dos resultados posibles en la vida cristiana. El primero es ser diligente y dar fruto, y el segundo es estar ocioso y estar sin fruto. Sin embargo, los predicadores de salvación por señorío insisten en que estar ocioso y sin fruto es imposible en la vida del cristiano, que aquella persona que está ociosa y sin fruto no es cristiana, aseguran que no es cristiana, no es salva y va camino al infierno. Pedro no creía eso, estimados amigos. Pedro advirtió a los cristianos genuinos que para dar fruto deben estar involucrados diligentemente en la edificación diaria y paciente de su fe. En conclusión, los cristianos que ya han huido de la corrupción del mundo, pues tienen mucho trabajo por delante, pero no para mantener o para demostrar su salvación, sino para dar el fruto que están llamados a dar. Mientras los predicadores de salvación por señorío amenazan a las iglesias con el discurso de que no son salvos, basándose en las obras humanas que ven sus ojos humanos, el apóstol Pedro afirma a los creyentes al enseñarles debidamente la dinámica de la santificación y su responsabilidad personal en el proceso. No está discusión aquí el destino eterno de los creyentes, sino el camino que hay que seguir para vivir vidas plenas y abundantes de fruto, de santidad y de delicias a la diestra del Señor. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Yo soy JP Martínez de el podcast de Romanos 1:16. Únete en www.patreon.com/JPauloMartínez y accede a contenido exclusivo. Muchas gracias por escuchar este programa y te esperamos en nuestra gran comunidad.